6 de la mañana, 47 minutos. Bueno, ayer, mientras estábamos haciendo el programa, se conoció la información sobre el hallazgo del cuerpo, o los restos en todo caso, de un hombre en la chanchería, así se la denomina, de la localidad de Cenillosa. Ya llevaban más de un mes de búsqueda y fue hallado a principios del mes de agosto. Vamos a conocer algunos de los detalles sobre la búsqueda y, por supuesto, si hay información reciente a partir de esta nota con el comisario Fabián Ramírez, que es coordinador operativo del Departamento de Seguridad Personal. ¿Cómo le va, comisario? Buen día. Gracias por estos minutos. Hola, Majo, buenos días para vos y tu audiencia. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno. Está levantando, muy bueno. Nos alegramos. Bueno, cuéntenos los detalles de la búsqueda que se realizó. Estamos hablando de el caso Forquera, de este hombre que había sido denunciado como desaparecido. De hecho, estaba en la búsqueda activa de la policía a inicios del mes de agosto. Exactamente, como usted bien lo manifiesta, es una investigación que llevó a cabo el Departamento de Seguridad Personal a cargo de la División Búsqueda de Personas, a raíz de una denuncia por búsqueda de personas de fecha 8/7, en la cual manifestaban la desaparición. La última vez que habían visto al ciudadano Forquera había sido el día 3 de julio, que eso es, para ponerlo en tiempo y espacio, coincidente con el partido de Argentina-Cabo Verde. La última vez que lo ven son en los festejos ahí en el monumento. Y posterior a ello, fue que radican la denuncia 5 días después. Entre ello, como es habitual, lo que realiza la División de Búsqueda de Personas es diferentes diligencias, como entrevistas y otros tipos de investigación, digamos, relacionada con cámaras y telefonía y demás. Lo que llevó a trasladar lo que es la investigación, la búsqueda de este sujeto a la localidad de Cenillosa, dado que algunas entrevistas aportaban de que él tenía conocido en esa localidad y que podía estar ahí. Durante ello continuó la investigación por parte de la División Búsqueda, logrando establecer el lugar donde podría haberse encontrado, que era justamente en este campo, en un campo que queda ahí en cercanías a la localidad de Cenillosa, donde hay una chanchería, como bien dicen, y comenzaron a tomar diferentes tipos de entrevistas a los pobladores, a los vecinos de ese lugar, lo que llevó a algunas inconsistencias en las declaraciones, por lo cual comienza a colaborar en esta investigación también el personal de la División Homicidio. Durante prácticamente todo el mes de julio se llevaron a cabo diferentes tareas investigativas y diferentes tareas para lograr dar con el paradero del ciudadano Forquera, ¿no? Como rastrillajes, se hicieron muchos rastrillajes pedestres, con equinos, se utilizaron diferentes otros medios con los que cuenta la policía, como los canes, drones y demás, hasta que, el día, como bien dijiste, el 3 de agosto, mientras estaban llevando a cabo otras diligencias, personal de la División Homicidio fue quien halló el cuerpo de esta persona en cercanías al puesto, ¿no? En el campo ese. ¿Qué hipótesis se manejaron o se manejan para justamente esta investigación que ustedes realizaron con los allanamientos? Hay personas detenidas, ¿verdad? Sí, a raíz de estas inconsistencias que mencionaba anteriormente relacionado a estas personas que se encontraban en el lugar junto con Forquera, y eran 4 personas aparentemente, es que se logra establecer que en ese mismo lugar era habitual que siempre hubieran peleas entre los que convivían ahí, ¿no? Y la gente que iba, dado que, había consumo de estupefacientes, consumo de alcohol, lo que podía haber acelerado o magnificado algún problema que ellos tenían y que haya terminado en un desenlace violento.
Y estiman que podrían haberlo arrojado en ese lugar, que lo han trasladado, no sé si ya se pudo realizar la... Sí, claro, sí, No. pasó tiempo. No, mira, creo que te referías a la formulación de cargos. Sí. ¿O no? Bueno, mira, justamente era para el día de ayer, pero por ahí por solicitud de la defensa se aplazó hasta el día de hoy. Por eso hay varias cuestiones relacionadas a la parte investigativa que no te voy a poder comentar. Está bien, perfecto, lo entiendo absolutamente. Bueno, sí te puedo contar por ahí que el día martes se llevaron a cabo los 7 allanamientos, 4 acá en la ciudad de Neuquén y 3 en la localidad de Cenillosa, donde ahí se produce la aprehensión de estas personas, ¿no? Que eran buscadas y sindicadas como partícipes del hecho violento, digamos, ahí en la localidad de Cenillosa. Ajá, perdón, lo interrumpo en esto. Los tres ¿no? Detenidos de Cenillosa, porque nos habla de allanamientos en Neuquén y en Cenillosa. Mira, no, son de acá en Neuquén. Ah, de Neuquén Capital, bien. Hay 2 que son de acá en Neuquén, que los fueron aprendidos en 2 allanamientos de acá en Neuquén, y el tercero, un muchacho que estaba en situación de calle y que fue aprendido a las afueras de Cenillosa, llegando a Rollito en un campo ahí del lugar. Bien, ¿cómo se encontraron los restos puntualmente? El personal de la división homicidio se encontraba realizando diferentes diligencias, se iba a llevar a cabo otra diligencia, pero se hizo una especie de mini rastrillaje. Recordemos que el mes de julio fue muy lluvioso y el lugar es prácticamente imposible de andar bien por la zona, justamente había mucho barro, se formaban muchas lagunas. Entonces esos días estuvo un poquito mejor, más lindo, y ellos, con lo que sabíamos, se dirigieron más o menos a una zona a 400 metros del puesto donde hallaron el cadáver de esta persona, ¿no? ¿Oriundo de allí? ¿Tiene familia? ¿Se sabe algo de la persona muerta? Sí, bueno, Forquera vivía acá en Neuquén con un sobrino. Ok. Y la denuncia fue efectuada por su expareja, digamos. Ajá. Con respecto a los detenidos, ¿sabe si tienen antecedentes? Sí, los 3 tienen antecedentes por robos y demás. Por el tono que usó, tienen frondosos antecedentes, ¿no? ¿Cómo? Digo, por el tono que usó, me parece que tiene frondosos antecedentes. Sí, es habitual, sí. Bien. Comisario, como siempre, un gusto y agradecimiento por estos minutos para el programa y para la radio. Bueno, Majo, muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Gracias. El comisario Fabián Ramírez, coordinador operativo del Departamento de Seguridad Personal, nos daba detalles sobre el caso de Mario Andrés Forquera. Hoy se va a realizar la formulación de cargos a estas 3 personas oriundas de Neuquén que estarían implicadas justamente en este hecho. Vamos a charlar con Fernando Spoliansky, el secretario de Finanzas y Recursos Protección Ciudadana de la Municipalidad de Neuquén. ¿Cómo le va, Fernando? Buen día. ¿Qué tal, Majo? Buen día para vos, Pablo, Nacho. Hola. Y para la audiencia y los que nos ven, nos escuchan. Ahora hay que ampliar el rango del streaming. El espectro del saludo. Sí, Fernando, más cómodo en casa o no. No sé si está en casa o en la oficina ya. Sí. Más cómodo. Sí, en la oficina. Bien. Cómodo. Pero ya se... No importa, igual voy a volver a ir. Es muy lindo el estudio. Sí. Después no los podemos sacar. No, mentira. Sí, gusta, pero charlamos aparte un poquito más y nos vamos enterando de algunas cosas. Bueno, ¿cómo está Neuquén en relación a el país y las regalías, le tenemos que decir, no, el aporte que debe hacer Nación, el gobierno nacional, con respecto a, al resto de las provincias, por supuesto? ¿Cómo se está aportando Nación con Neuquén? Bueno, habrán escuchado, Majo, respecto de las bonanzas de Vaca Muerta, ¿no es cierto? Y lo que implica Vaca Muerta para nuestra provincia y para nuestra ciudad de Neuquén. Lo que pasa es que mucho de lo que escuchamos y leemos a veces no representa verdaderamente la distribución correcta, justa y equitativa de lo que ocurre con el producido de Vaca Muerta, que en definitiva es petróleo y gas.
En el caso puntual del petróleo hemos hecho un trabajo muy interesante que tiene que ver cómo se distribuye un barril de petróleo cada $100 que este vale, ¿no? Que es un valor cercano a lo que hoy está el precio del barril del crudo a nivel internacional. Y de esos $100, la distribución en términos más generales es aproximadamente así. Un 30% de esos $100 forman parte del costo de producción, es decir, quienes operan en, por ejemplo, Vaca Muerta, en Loma Campana, en el yacimiento que vos tomes, tienen un 30%, es decir, 30 de esos $100 son costos de producción. Ahí vas a encontrar el costo de los servicios, del transporte, de la logística, es decir, cuánto cuesta efectivamente retirar del subsuelo neuquino un barril de petróleo. Otros $30 se estima que son la rentabilidad promedio de las empresas. Es decir, tengo un costo de 30 y una rentabilidad promedio de otros $30. Ya estamos en 60. Nos quedan $40 de los 100 que habíamos planteado como precio promedio del barril del crudo. Esos 40 se distribuyen bastante injustamente entre nación, provincias y municipios. De esos 40, $27 se los deja el Estado Nacional vía impuestos, es decir, retención a las exportaciones, el IVA, ganancias, impuesto al débito y al crédito, es decir, todos los impuestos nacionales. Y nos quedan tan solo entonces $13, que son los que efectivamente ingresan en nuestra provincia vía regalías hidrocarburíferas y otros impuestos provinciales, por ejemplo, ingresos brutos o sellos. Ahora bien, de esos $13 que son en definitiva los que llegan a nuestra provincia, de los 100 que pusimos como precio promedio del barril de petróleo, la provincia luego redistribuye entre los municipios. Sí. Y al municipio de Neuquén, que es la ciudad capital y la que más le corresponde por ley de coparticipación provincial de impuestos, le tocan 60 centavos de dólar. En definitiva, Majo, 60 centavos de dólar llegan a la ciudad de Neuquén vía regalías hidrocarburíferas de un barril de petróleo, tomando que ese barril tiene un precio promedio de $100. Y fíjate entonces lo injusta que ha resultado la distribución entre el Estado Nacional con $27, la provincia de Neuquén con 13 y el municipio de esos 13, 60 centavos de dólar. Estado Nacional que, por otra parte, hay que decirlo, no tiene una contraprestación efectiva en lo que significa rutas, caminos, infraestructura, obra pública dentro de nuestra provincia, mucho menos de nuestra ciudad de Neuquén. ¿Quién hizo, entonces, perdón, Fernando? La provincia, cierro con esto, Majo. La provincia y el municipio, fíjate cómo se han tenido que hacer cargo de toda la obra pública y el desarrollo de infraestructura en una provincia y una ciudad que crecen mucho más que otras regiones de nuestro país, y sin embargo lo han tenido que hacer con recursos propios. Por eso lo habrán escuchado muchas veces al intendente Mariano Gaido resaltar que las obras de infraestructura se hace con el superávit que se genera y con recursos propios. Quería consultarlo. Usted decía, hemos estado trabajando. ¿Quién hizo el informe? Lo hicimos en el ámbito del equipo económico del municipio de Neuquén, tomando datos, por supuesto, de la actividad, y incluso el propio gobernador Figueroa ha estado en distintos medios también conversando sobre el tema, hablando, llevando un poco de luz respecto de lo que ocurre con la distribución de los recursos de los neuquinos, ¿no es cierto? En esta, en este debate que se produce muchas veces cuando te dicen, no, pero ustedes tienen vaca muerta. Y no es tan así, ¿no es cierto? Es cierto que tenemos vaca muerta, que es un recurso estratégico de nuestro país y de nuestra provincia, por supuesto, pero al momento de distribuir el beneficio, la renta, lo que se produce vaca muerta, la verdad es que a nuestra provincia y a nuestra ciudad le quedan bastante poco respecto de lo que queda en el ámbito nacional, en el Tesoro Nacional vía retenciones y vía impuestos nacionales. ¿No hay leyes, digo, que amparen o que de alguna manera hagan que este reparto sea más equitativo, si se quiere? Bueno, por supuesto que la distribución actual, Majo, está amparada por la normativa vigente, ¿no es cierto? No es que el Estado de acá esté incumpliendo determinadas leyes, ni mucho menos, sino que lo que se produce es que efectivamente
esos $27 cada 100 que percibe el Estado Nacional, se supone que tienen que tener algún tipo de devolución, de contraprestación. Cuando vos tenés un gobierno nacional que tomó la decisión, por ejemplo, de no hacer 1 kilómetro de ruta en ningún lugar del país o ninguna obra pública, vos ahí de alguna forma estás lesionando esa distribución que el Estado Nacional antes tenía frente a provincias y municipios. Entonces hay una decisión en ese sentido que tiene que ver más con la política de la distribución de los recursos que con la normativa vigente. Pasa también con la luz. Bueno, también, obviamente, pasa también con la luz. Ustedes habrán escuchado respecto de los costos de producción de la luz, cuando el recurso también es nuestro. Sin embargo, la luz viaja hacia Buenos Aires y luego pagamos el transporte de ida y de vuelta hacia nuestra ciudad. Entonces, también en el cuadro tarifario, la estructura de costos, ahí se produce una distorsión grave. Nosotros creemos que tiene que ver con esta concepción del Estado Nacional, este modelo instaurado por el Gobierno Nacional respecto de la concentración de los recursos, fundamentalmente para mostrar o para llegar o para obtener ese famoso equilibrio fiscal que Nación permanentemente manifiesta y dice tener. Claro, vos tenés muchos recursos que tienen que ver con, en este caso, los hidrocarburos, que los dueños somos nosotros como provincia, y sin embargo esa afectación que se hace al Estado Nacional y luego la no distribución por parte del propio Gobierno Nacional de esos recursos, o por lo menos de parte de esos recursos, sino que son afectados a lograr ese famoso equilibrio fiscal que tanto pregonan, bueno, eso lesiona los ingresos de los gobiernos subnacionales, ¿no? Provincias y municipios, dejándolos a la merced de sus propios recursos. Por eso digo, como el intendente Mariano Gaido y el propio gobernador Figueroa destacan que la obra pública, la infraestructura, la mayoría de las cuestiones en nuestra provincia y en nuestra ciudad de Neuquén se hacen con recursos propios, producto de tener las cuentas equilibradas y obtener superávit corriente todos los meses. Ahí voy un poquito más allá, ¿no? ¿Cómo debería repartirse? ¿Cómo debería ser? Bueno, a ver, si uno piensa en un país federal como el nuestro, donde el dueño del recurso son las provincias, en este caso del subsuelo, hablemos de los hidrocarburos, uno podría pensar que la distribución debería ser un poco más justa hacia el dueño del recurso, en este caso la provincia de Neuquén, y a su vez la provincia de Neuquén tiene sus propias leyes de coparticipación provincial respecto de los municipios, con los cuales nos beneficiaríamos todos, ¿no es cierto? Ahora bien, uno en el mismo esquema también podría pensar que era lo que ocurría antes, que si vos tenés un gobierno nacional que está dispuesto a distribuir en forma de obra pública, de fondos para el transporte, de fondos para el incentivo docente, es decir, un montón de cuestiones que se tuvieron que hacer cargo las provincias, y Neuquén es una de ellas, de fondos que antes provenían del Estado Nacional, del financiamiento del Estado Nacional, y dejó de hacerlo por una decisión política. Bueno, uno podría decir ahí entonces que está un poco equiparado. La ciudad de Neuquén tenía mucha obra financiada por el Estado Nacional, ¿no es cierto? En loteos con servicios, en desarrollo de algunas avenidas, calles, regularización de asentamientos. Todo eso se cortó en diciembre de 2023 cuando asumió el presidente Milei. Entonces, bueno, uno podría pensar, Fernando, en otros esquemas de distribución. Si vamos al ejemplo primero, que hablamos de los 60 centavos de dólar o de un 6% de un barril de 100, ¿cuánto debería recibir hoy provincia? O, bueno, en este caso que compete a la municipalidad, ¿cuánto debería estar llegando a la municipalidad de este reparto? En números. Es una discusión, un debate que habría que dar, Majo, ¿eh? Yo digo que lo que nos parece interesante es plantear la situación actual, comentarla, por supuesto, generar el debate de cómo debería distribuirse. Yo puedo tener mi idea, algunos podrán tener otros. Por supuesto que esto tiene que ser una ley del Congreso de la Nación, y a partir de allí buscar una forma más justa y equitativa de la distribución del recurso, considerando que las provincias son dueñas del recurso del subsuelo, en este caso Neuquén, de lo que se produce en Vaca Muerta. Y sin embargo, esa situación no se da. Entonces, no rehusamos al debate, nos parece interesante plantearlo, dejarlo sobre la mesa y decir, miren, estas son las cuestiones que hay que empezar a revisar para que
la provincia de Neuquén y la ciudad de Neuquén y los otros municipios, desde luego, tengan mayor cantidad de recursos de el producido del subsuelo neuquino, que es muy importante, sobre todo por no ya lo que es hoy Vaca Muerta, sino lo que va a ser en el futuro mucho más importante de lo que es ahora. Fernando, muchísimas gracias por estos minutos, que tengan muy buen día. Gracias, igualmente para ustedes. Hasta luego. Fernando Spoliansky, secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana de la Municipalidad de Neuquén.